Me llamo Carlas y me gustaría haceros esta review sobre este telescopio Dobson, lo que se llama un Dobson de artesano, Skyvision, una empresa francesa. Digamos que será la review que a mí me hubiera gustado ver cuando estaba buscando información sobre telescopios. Venga, vamos allá. Aquí tenemos el rocker, la base. El telescopio tiene es Go-To. Aquí tenemos el motor de altitud, el de azimut, el encoder de azimut, el ServoCAT, que es el aparato que controla todo el sistema. La empresa es StellarCAT. Aquí tenemos para conectar hasta 6 dispositivos, el cable de la batería que lo enchufaremos aquí. Podemos tener en funcionamiento la línea de arriba o la línea de abajo, en fin, independientemente. Esto es la conexión del ServoCAT. El rocker, la base, no es necesario que la nivelemos como otras bases. Lo importante es que el tubo esté nivelado con respecto a la base. Luego lo veremos. Aquí irá apoyada la caja del primario. Y aquí hay unos tornillos que, como saco y pongo la caja del primario constantemente, me ha parecido buena idea ponerle esta cinta porque, quieras que no, alguna rayada siempre se escapa. Una idea muy buena es que ya han hecho una base para poner la batería, de forma que la batería no nos tenemos que preocupar de cables externos en absoluto, va girando siempre con el telescopio y te olvidas. Aquí la caja del primario sin el espejo, porque una cosa para mí muy importante era intentar reducir al máximo el peso. Entonces quise que me hicieran una caja, luego la veremos, una caja para guardar el primario, de forma que la pongo y saco el primario cada vez que observo. Vamos a montar ahora los patines, que yo aquí en casa los tengo siempre montados porque quizá es la operación un poquito más entretenida, y solamente los saco cuando viajo, en fin, para cargar el coche, porque siempre ocupa menos espacio y ahorramos peso. La caja sola aproximadamente pesa 15 kilos, con los patines y los tornillos unos 20. Y si añadimos el espejo nos iríamos a casi 32, con lo cual de esta forma pues ahorramos mucho peso. Este siempre lo dejo un poquito flojo para poder poner la barra que une los patines. Y ahora apretamos. Pues ya tenemos hecho los patines. Ahora vamos a poner la caja. Una cosa importante que me sucedió la primera vez que lo monté, y es que el freno hay que tener muy en cuenta de tenerlo sacado, porque la primera vez que la puse casi lo rompí. Ahora pondremos el espejo. Para ello pondremos el freno. Aquí tenemos la caja del primario, como os comentaba, que por cierto, en este punto me gustaría comentaros una cosa. El telescopio que tuve antes que este era un telescopio de estos colapsables, que se llaman, y hay mucha gente que opina que es muy práctico por el sentido de que llegas al sitio de observación, pones la base, pones el tubo, lo descolapsas y ya te pones a observar. Eso, en mi opinión, es ficticio, porque necesitas un buen tiempo para que el primario pues se aclimate. Yo muchas veces aquí en casa lo que hago es sacar solamente el espejo
Abro la caja, pongo un trapo para recordarlo un poquito más del polvo y entonces se va aclimatando solo. Que resulta que se nubla, pues no monto y espejo para adentro. Que la cosa funciona bien, pues acabo de montar todo el telescopio. O sea que el tener el espejo fuera lo encuentro muy práctico. Vamos a poner el espejo. Para ello me dieron estos guantes para intentar no tocar el espejo con las manos y dejar alguna grasilla. El espejo, como os he comentado, es de 400 milímetros. Aquí aplicamos el tornillo de fijación. Miramos que bascule libremente para que el otro tornillo no presione al espejo. Ponemos una hoja de papel, ponemos este tornillo, apretamos y ya tenemos el espejo. Acabamos de comprobar que bascula libremente y, como veis, colocar el espejo prácticamente es un visto y no visto. Bien, una vez colocado el espejo, pues ahora iremos a colocar las barras, los truses, que son de carbono, con lo cual son muy ligeros. Han puesto una marca en uno de ellos, que la misma marca la encontramos en la caja del primario, con lo cual, de esta forma, siempre vamos a montar las mismas varas en los mismos sitios. Y ya tenemos las varas, los truces. Yo les pedí una camisa porque prefiero, en fin, para luces parásitas, polvo, etcétera, y prefiero ponérsela. Vamos a ponerla. Ya la acabaremos de ajustar. Ahora vamos a poner la caja del secundario, que aquí hay una cosa muy interesante que os quiero comentar. Cuanto más nivelado esté esto, más fácil será. Vamos a ver. Ponemos así para que se vea mejor. Vamos a ver, esta es la posición por defecto que te ofrece Skyvision, es decir, el enfocador a 45 grados. Yo, como soy fundamentalmente visual, bueno, fundamentalmente no, soy absolutamente y solamente visual, esta posición del enfocador, para mí, y por mi altura, me era un poco incómoda. Cuando tenemos el tubo en el cenit, esta es la altura teóricamente máxima, pero no es así. Es decir, cuando nosotros vamos inclinando, para ello vamos a hacer una cosa. Voy a poner un ocular que lo veremos mejor. Aquí mi altura pues va perfecta en el cenit, pero conforme
vamos bajando, ¿qué ocurre? Que el ocular sube y a esta inclinación, yo calculo unos 70-80 grados, está bastante alto y ya me es muy incómodo. Con lo cual les pedí que me cambiaran la posición del portaocular. Vamos a sacar el ocular por si acaso. Y que lo pusieran a 67 grados y medio. Para ello tuvieron la buena idea de no tocar la construcción interna de la araña y simplemente añadieron estas barras para colocarlo en esta posición. Con lo cual, aquí está en el cenit, la situación es igual que la anterior, pero conforme vamos bajando, el ocular no sube, sino que más bien, y a partir de ahora, irá bajando. Si os dedicáis a la fotografía, evidentemente esto no tiene demasiada importancia, pero para visual la verdad es que es mucho más práctico. Incluso creo que me quedé un dedo, un par de dedos corto. Pero bueno, así a 67 grados y medio está mucho mejor. Para mis oculares y para el equilibrio de la caja secundaria me aconsejaron unos contrapesos para añadirle 1 kilo más a la caja del secundario. Y así el telescopio está mejor equilibrado. Si no, los motores patinarían. La caja del secundario, en fin, el diseño me gusta mucho. Los tornillos de colimación veis que son realmente grandes y muy fáciles de manejar, con lo cual la colimación es muy sencilla. Es más, lo que me estoy dando cuenta es que a pesar de que tenga que poner el espejo primario y hacer todo el montaje, prácticamente la colimación no se mueve. Muy poquito. A veces, y a veces incluso nada. O sea, la construcción mecánica del espejo, francamente, es muy buena. Pedí una resistencia para el espejo secundario para evitar la condensación en caso de que la noche se prevea que vaya a haber bastante humedad. El buscador es un Rigel que yo solamente lo utilizo al principio de la alineación del telescopio. Alguna vez lo he utilizado manualmente y la verdad es que funciona muy bien. No pesa prácticamente nada. Vamos a poner la batería. Es una batería muy ligera. Me puede durar 4 sesiones tranquilamente. La verdad es que está muy bien. Una batería china. Se conecta aquí y listo. Sobre la caja del secundario. Vamos a ver, como os he comentado, en fin, me gusta mucho, el diseño es muy bonito, pero encuentro que para las luces parásitas la araña está un poquito demasiado elevada. Entonces es fácil, y sobre todo aquí en ciudad, que tengamos luces parásitas. Con lo cual me fabriqué una extensión para ponerle al secundario, que por defecto pues la tengo puesta siempre. Y así evitamos muchísimo mejor las luces parásitas. El atril con el Nexus y el mando del Servocat. Las conexiones son muy sencillas, es decir, es imposible equivocarse porque cada conexión solamente va a un lugar. Esta es la conexión del Nexus. ¿Ves? No hay posibilidad de equivocarse. Esto ya está, ahora faltará el encoder. El encoder de altitud es muy sencillo de poner. Simplemente lo ponemos aquí, apretamos con el tornillo y listo. Sky Vision proporciona aquí otro tornillo como este,
para, en fin, si esto se moviera, pero la verdad es que no lo he puesto nunca, no se ha movido nunca y no lo pongo nunca para el momento de algún traslado, pues, en fin, evitar algún golpe. Vamos a conectar el cable del encoder. Listo. Básicamente ya tenemos montado todo el telescopio. La verdad es que todo el trabajo es bastante rápido. Lo que ocurre, claro, ahora con todas las explicaciones la cosa ha sido bastante más lenta, pero es muy sencillo. Me gustaría comentaros una cosa de la caja del primario, son los tornillos de colimación. Una idea muy buena que ha tenido Skyvision, en mi opinión, es que los tornillos no tienen freno, es decir, van relativamente duros pero fáciles de mover, con lo cual una vez has movido el tornillo para alinear el primario, no tienes que ajustar los frenos. Como ya sabréis, muchas veces a la hora de ajustar los frenos tienes que vigilar que no se vuelva a descolimar el espejo, con lo cual aquí simplemente lo mueves y punto. Y ahora vamos a montar el cable de los ventiladores y el cable de el aparato que controla la intensidad de la resistencia del secundario. Se llama Pegasus, ahora os lo muestro. Este es el controlador, lo ponemos aquí. Los he conectado en poquísimas ocasiones porque siempre procuro sacar el espejo unas horas antes, pero si por casualidad no ocurre así, pues evidentemente tenemos los ventiladores, que aquí podemos hacer funcionar uno, los dos, uno solo. Este es el cable para conectar el Pegasus. Sobre la alineación del telescopio, que no es necesario que equilibremos la base, simplemente que pongamos el tubo a 90 grados. Para ello Skyvision proporciona esta pieza, que es muy práctica. Incluso tiene un tornillo para poderla poner, pero me parece mucho más práctico hacer lo que voy a hacer ahora. Pero para ello es necesario desconectar los ventiladores porque si no chocan con una barra. Entonces lo ponemos así, digamos que esté ajustado y ya lo tenemos a 90 grados. A partir de entonces ya podemos proceder a la alineación. Bueno, simplemente para que veáis un poco acabo de poner los embragues de altitud y azimut. Como podéis comprobar, el ruido de los motores es bastante discreto. Bien, con este mando hacemos el go-to, también lo hacemos con el Nexus, pero bueno, para hablar de estos aparatos ya sería prácticamente otro día. Cuando viajo a mi casa de campo en medio de la nada, dejo siempre el telescopio montado. Para ello encargué a Skyvision que me proporcionara unas ruedas Aquí está el tornillo ese que os comentaba antes del encoder.
Bien, una de las cosas muy buenas que tienen estas ruedas, como veis, una vez montadas, no las tenemos que desmontar para poder observar. No molestan en absoluto y puedes trasladar perfectamente el telescopio por donde quieras. Entonces, si lo podemos guardar siempre de esta forma, simplemente sacar de casa el telescopio y volverlo a entrar, con lo cual entonces sí que son 2 minutos. Y hasta aquí la review. Bueno, cuando estaba editando el vídeo me he dado cuenta que no lo había despedido. En fin, es la primera vez que hago una cosa de estas y supongo que tendrá sus fallitos, seguro. Que, en fin, espero perdonéis. Si tenéis alguna duda, algún comentario, pues lo dejáis en los comentarios, que para ello están. Y bueno, para seguir con el tono un poco desenfadado del vídeo, os dejo con unas fotos. Muchas gracias si habéis llegado hasta aquí y un saludo.